Estancada la negociación de las cuotas de los autónomos. ATA piensa que podría haber una prórroga. Faltan pocas semanas para que termine el año y no hay avances en la negociación de las nuevas cuotas de autónomos para 2026. A estas alturas del año y sin presupuestos, ATA espera que se mantengan las mismas tablas de cotización. ATA cree que se mantendrán las mismas cuotas para autónomos el año que viene. No hay acuerdo ni presupuestos a menos de 2 meses de que acabe el año. Otra posibilidad, un nuevo derecho omnibus que suba las cuotas de autónomos según el IPC. ATA no acordará nuevas cuotas si no se arreglan los problemas de prestaciones y los demás errores del sistema. Faltan menos de 2 meses para que termine el año y cada vez parece menos probable que la Seguridad Social logre alcanzar un acuerdo con las organizaciones de autónomos y los sindicatos para establecer las nuevas cuotas del colectivo de cara a 2026. De ser así, a falta también de unos presupuestos generales del Estado PGE, se espera que se mantengan las mismas tablas de cotización para el año que viene. Según confirman fuentes de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA, desde hace un mes la Seguridad Social tiene paralizada la mesa de negociación y no ha vuelto a citar a los agentes sociales para revisar el sistema de protección y las cotizaciones del colectivo. La principal organización representativa de los autónomos puso una línea roja desde el principio. No habrá acuerdos sobre las nuevas cuotas para 2026 mientras no se solucionen los problemas con el cese de actividad, el subsidio para mayores de 52 años o los muchos errores que ha habido durante la regularización y que afectan a distintos colectivos, por ejemplo, a los autónomos en privatividad o los colaboradores. De momento, según se confirma, la organización no ha tenido noticias de la Seguridad Social desde hace cerca de un mes, cuando el Ministerio trasladó su última propuesta para subir las cotizaciones del colectivo. Este documento planteaba subir las cuotas tan solo a ciertos autónomos y nunca por encima de la inflación. Dadas las fechas a las que estamos, lo más probable es que se mantengan para el año que viene las mismas tablas de cotización que hay en 2025, como mucho que se aplique esta última propuesta a través de un nuevo decreto omnibus, pero sin respaldo de ATA. ATA cree que se mantendrán las mismas cuotas para autónomos el año que viene. El pasado 13 de octubre, la Seguridad Social sorprendió a los agentes sociales con un documento con el que pretendía subir las cuotas a todos los autónomos independientemente de cuáles fueran sus ingresos. Todo ello a pesar de que ATA había avisado que no apoyaría ningún incremento de las cotizaciones del colectivo. Este sablazo, como lo calificó la propia federación, suponía un aumento de hasta 2.500 euros en las cotizaciones del colectivo. Tras anunciar esta propuesta, los autónomos se pusieron en pie de guerra y ATA, junto con otras asociaciones y partidos políticos, dejó claro su rechazo a esta subida de cuotas indiscriminada que afectaba incluso a los trabajadores por cuenta propia que ganan menos de 700 euros al mes. Las reacciones surtieron efecto y la Seguridad Social modificó una semana después su propuesta para trasladar una nueva tabla en la mesa de negociación que estaba en línea con lo que solicitaba la Federación, es decir, congelar las cotizaciones a los autónomos que menos ingresan y subirles al resto las cotizaciones, como mucho, en 2,6% en línea, con incremento que ha habido este año de la inflación. No hay acuerdo ni presupuestos a menos de 2 meses de que acabe el año. Si bien la propuesta está en línea con lo que pide ATA, el presidente de la Federación nos recordó que se había sentado a negociar para subsanar los problemas de protección social que tienen ahora mismo los autónomos, por ejemplo, el acceso al paro, y para solventar otros errores del sistema, como la sobrecotización de los que están en privatividad. Y aseguro que hasta que no se arreglen estas irregularidades, la Federación no apoyará ningún acuerdo, ni siquiera esta nueva tabla de cotización para 2026. Desde ese momento ha pasado casi un mes y la Seguridad Social no habría seguido avanzando las peticiones que puso ATA como condición para apoyar la subida de cuotas. Visto que faltan menos de 2 meses para que termine el año, que no hay presupuestos y que tampoco hay tiempo para negociar, lo lógico sería mantener las mismas tablas de cotización que ha habido este año. Otra posibilidad, un nuevo decreto omnibus que sube las cuotas de autónomos según el IPC. Otras de las posibilidades que la Seguridad Social aplique su última propuesta de cuotas según la inflación, a pesar de que no haya suscrito un acuerdo con los agentes sociales. Esta propuesta, que no contaría con el respaldo de ATA, sí necesitaría de un cambio normativo, y a falta de presupuestos el Ministerio podría intentar sacar adelante este incremento de hasta un 2,6% en las cotizaciones de algunos autónomos a través de un nuevo decreto similar al omnibus que hubo a principios de este año. En cualquier caso, este decreto sí tendría que pasar por el filtro del Parlamento. De hecho, el omnibus, que se intentó aprobar a principios de 2025 con distintas reformas de las pensiones o incluso la prórroga de los módulos para autónomos, estuvo a punto de no salir adelante. Según esta propuesta que trasladó a mediados de octubre la Seguridad Social, para 2026 se mantendrían las cuotas de los autónomos que menos ingresan y al resto se les aplicarían pequeñas subidas siempre por debajo del IPC. El incremento más elevado sería de 14,75 euros al mes para los trabajadores por cuenta propia que más ganan. Así, la nueva tabla de cotización que plantea la Tesorería mantendría intactas las bases de cotización y cuotas para los autónomos que se encuentran en los 3 primeros tramos de rendimientos netos, es decir, aquellos que están por debajo del salario mínimo interprofesional.
Como se puede observar en su tabla, que es elaborada en base a los datos de la última propuesta de la Seguridad Social, el resto de tramos tendrían subidas del 1%, un 1,5%, un 2% como mucho, un 2,5% para aquellos autónomos con mayores rendimientos netos. Este 2,5%, que es la mayor subida, es la estimación de lo que subirá el IPC en 2025. ATA no recordará nuevas cuotas si no se arreglan los problemas de prestaciones y los demás errores del sistema. Tras darse a conocer la última propuesta de la Seguridad Social, el presidente de ATA celebró ese nuevo planteamiento que sí está en la línea de lo que proponía la Federación. Sin embargo, y a pesar de que este planteamiento es lo correcto, Amor aseguró que ATA no apoyará tampoco esta nueva tabla de cotización sin que se solucionen ante los errores en la regularización de 2023 y que se equipare la protección social de los autónomos con la que ya tienen los asalariados. Ahora vamos con la futura ley de industria. Obligará a las pymes a devolver ayudas si trasladan su producción fuera. Repito, la futura ley de industria obligará a las pymes a devolver ayudas si trasladan su producción fuera. La ley de industria que está preparando el Gobierno establece condiciones estrictas para las ayudas públicas. Si una empresa cierra o se deslocaliza tras haber cobrado subvenciones, tendrá que reembolsar el dinero. La futura ley de industria obligará a devolver ayudas a las pymes que trasladen su producción fuera. El Gobierno quiere cerrar la puerta a una práctica cada vez más habitual entre las empresas de todos los tamaños, trasladar una parte o la totalidad de su producción fuera de España. En un futuro cercano no podrán recibir ayudas públicas y dejar de producir en nuestro país. Si prospera la nueva ley de industria, los negocios deberán avisar con 9 meses de antelación si planean deslocalizar su actividad, devolver las subvenciones que hayan recibido si incumplen su compromiso de permanencia y participar en mesas de reindustrialización junto a representantes de sindicatos y comunidades autónomas. Estas medidas, que nacen de una proposición no de ley de mayo de 2025, se han incorporado al proyecto de ley de industria y autonomía estratégica que está en fase final de tramitación parlamentaria. La devolución obligatoria de ayudas públicas afectará también a pymes que hayan recibido fondos en los últimos 5 años, obligándolas a mantener su producción activa durante al menos 3 años. En los últimos años, casos como el de una pyme textil catalana que trasladó parte de su confección a Portugal o una firma de calzado alicantina que externalizó procesos en Túnez han evidenciado que no solo las grandes compañías recurren a la deslocalización parcial para ajustar costes. El preaviso obligatorio de 9 meses permitirá negociar alternativas antes de un cierre. La condicionalidad de las ayudas públicas también alcanzará a pymes. Riesgos de conflicto con el derecho europeo. La eficiencia dependerá de la aplicación práctica. Las pymes tendrán que devolver ayudas y avisar con 9 meses de antelación si se deslocalizan. Estas obligaciones elevan significativamente el coste financiero de la deslocalización, dificultando operaciones oportunistas y premiando la continuidad del empleo y la actividad en el territorio nacional. El punto que más atención ha generado es la obligación de comunicar a la Administración con al menos 9 meses de antelación cualquier cierre o traslado relevante de actividad. En ese plazo, el Ministerio de Industria convocará una mesa de reindustrialización con las comunidades autónomas afectadas, los sindicatos y la propia empresa. El objetivo de estas mesas será explorar salidas que eviten la desaparición de empleo y propongan proyectos sustitutorios. El requisito de avisar con tanta antelación permite a la Administración negociar posibles alternativas e incluso intervenir activamente. No obstante, se advierte de que estas mesas pueden convertirse en un trámite vacío si no se les dota de poder real. A su juicio, para que sean eficaces, deben tener capacidad para movilizar fondos, gestionar recolocaciones y atraer inversión. El riesgo de que las mesas de reindustrialización no sean más que trámites puros formales existe a no ser que se doten de competencias reales, según se subraya. El modelo se inspira en prácticas aplicadas de forma puntual en España, como el caso de Nissan en Barcelona o una legislación comparada con la ley Florence en Francia, que exige explorar compradores antes de autorizar un cierre de una planta. Estas experiencias refuerzan el argumento gubernamental de que existen precedentes viables para este tipo de intervención. La condicionalidad de las ayudas públicas también alcanzará a pymes. Una de las medidas más relevantes es la que condiciona el acceso y mantenimiento de ayudas públicas a que las empresas no deslocalizen su producción en un periodo determinado. Para las pymes ese plazo se fija en 3 años. Si en ese tiempo reducen más del 65% de su actividad o despiden a 15 personas o más, deberán devolver lo recibido. Aunque la norma está pensada sobre todo para grandes empresas, el umbral mínimo de 3 millones de euros en subvenciones acumuladas en 5 años puede alcanzar también a pymes tecnológicas o industriales de rápido crecimiento. El impacto real dependerá de la capacidad de hacerlo cumplir y de la voluntariedad de las empresas para negociar salidas pactadas. El proyecto de ley distingue entre tamaño de empresa, aplicando plazos diferentes para cumplir el compromiso de permanencia, 2 años para pequeñas, 3 para medianas y
y 5 para grandes. De este modo busca introducir proporcionalidad y evitar que la medida castigue injustamente a negocios de menor tamaño. La medida pretende cerrar el paso a prácticas detectadas por la Administración en los últimos años, como el uso intensivo de fondos públicos para innovación, digitalización o ERTE, seguido de un cierre total o traslado de operaciones al extranjero sin retorno aparente para el territorio. Con esta norma, el Gobierno aspira a frenar esas salidas encubiertas tras recibir apoyo público. La nueva ley de industria podría chocar con la normativa europea, aunque la intención del Gobierno es proteger el tejido industrial. Como expertos señalamos que existe un posible conflicto con el derecho de la Unión Europea. Las normas comunitarias garantizan la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento, y cualquier medida que condicione esas libertades debe superar un test de proporcionalidad y justificación. Si se percibe que estas medidas equivalen a trabas encubiertas a libre empresa y a la movilidad de capitales, el riesgo de conflictos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es real. Por ello insisten en que la clave estará en una redacción legal muy afinada y una justificación rigurosa del interés general. El Gobierno defiende que proteger el empleo, la cohesión territorial y la inversión pública son motivos legítimos que justifican la intervención. Se apoya además en ejemplos de otros países europeos como medidas similares ya en vigor. El proyecto de ley de industria podría aprobarse antes de final de año. La aplicación de estas medidas no será automática ni inmediata. Requerirá mecanismos de seguimiento por parte de la Administración, así como voluntad de las empresas para colaborar en procesos de reindustrialización o retorno de inversión. Se destaca la necesidad de transparencia y evaluación pública. Incluir mecanismos de transparencia y evaluación pública de los acuerdos alcanzados es fundamental, evitando que sean meros instrumentos consultivos. El proyecto de ley de industria está previsto que se apruebe antes de final de año. Si se confirma su contenido actual, se convertirá en el primer marco legal estatal que impone obligaciones claras para las empresas que decidan cesar su actividad industrial o trasladarla al extranjero. No olvidéis de suscribirse a vuestro canal Gestori, que estoy en YouTube, para más información y más vídeos. Darle like, darle a la campanilla para recibir todos nuestros nuevos estrenos y nuestros nuevos vídeos. Si sois empresario autónomo y pymes y queréis mejorar en vuestro negocio, estás así para Optimal Layers, no olvidéis de contactar con nosotros desde 76 euros al mes como cliente fijo durante un año más, con garantía de calidad, rápida en 2 trabajos y buen trato al cliente, al 646-021-399 de nuestro WhatsApp. De lunes a viernes hoy oficina. Pedís siempre citas, si cita no atendemos. 646-021-399.